Cuando hablamos de servir al Señor, encontramos en la vida de Josué un modelo admirable y digno de imitar. La Biblia nos muestra cómo fue su comienzo, su crecimiento y su máximo esplendor como instrumento útil en las manos del Señor. Servir al Señor nunca fue fácil, ni lo es ahora tampoco. Pero en la época de Josué, servir al Señor tampoco fue la excepción. Fue muy difícil servir al Señor. Pero su vida nos muestra que se puede servir fielmente al Señor a pesar de las pruebas que tengamos que pasar. Si somos fieles, siempre habrá recompensa de parte del Señor. Un versículo que quisiera dejarles para comenzar es en Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 27, dice lo siguiente: bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud, o desde su juventud, dice algunas versiones. Bueno le es al hombre llevar el yugo. Cuando habla de yugo, la palabra del Señor en ese lugar está hablando de aprender a someterse. Cuando desde la juventud, desde nuestra juventud como hijos de Dios, tenemos que aprender a someternos para poder servir al Señor. Y a continuación da una serie de instrucciones que tienen que ver justamente con el sometimiento. Es mejor aprender desde jóvenes a llevar el yugo que nos da el Señor, dice la palabra de Dios para todo, otra versión. Y la Nueva Traducción Viviente dice: y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Es interesante que este versículo, esta palabra, se cumple fielmente en la vida de Josué. Josué aprendió a servir al Señor desde muy joven y aprendió a someterse de una manera especial. En esta noche, sin más tiempo que perder, quiero que veamos algunas características en la vida de Josué que justamente nos pueden ser muy útiles si deseamos servirle al Señor. ¿Cuántos desean servir al Señor? Gloria a Dios. La primera característica la vamos a mirar en Éxodo capítulo 24, versículo 13. Éxodo 24, 13, que dice lo siguiente: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. La primera característica entonces es que Josué sirvió a Moisés. Josué sirvió a Moisés. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Otras versiones dicen de este texto: se levantó con su ayudante. Miren cómo dice otra versión: su ministro, que justamente tiene que ver con ayudante. Otras dicen su siervo, Josué. Y otras más modernas dicen su asistente. Entonces, tenemos que Josué sirve a Moisés. Y nosotros debemos justamente aprender a servir a Dios sirviendo a nuestros líderes. Lejos de pretender servir a nuestros superiores de una manera casi al estilo de adoración, uno tiene que aprender a servir al Señor sirviendo a su líder espiritual. Josué sirvió en su juventud a Moisés. Y una característica que vemos siempre en la vida de Josué es que Josué siempre estuvo cerca de Moisés. No se puede servir a Dios sirviendo al líder de lejos. Donde Moisés estaba Josué muy cerca de él. Inclusive cuando él sube al monte, Moisés sube al monte a la presencia de Dios, al único que se le permitió estar más cerca de todos de la presencia de Dios porque Moisés estaba cerca de él,
de Dios fue a Josué. Ni a los sacerdotes, ni a los ancianos, menos al pueblo, que se le puso un vallado para que no crucen porque vivían una vida muy liviana delante de Dios, ni a los animales se le puso un vallado. Más cerca estuvieron los ancianos, los principales, pero Josué pudo estar muy cerca de la presencia del Dios Todopoderoso. Y ese privilegio lo tuvo justamente porque él era un siervo, un asistente de Moisés. Permítame decirle algo muy especial. Cuando Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios, 40 días estuvo Josué muy cerca de él haciendo un campamento, es decir, con una carpa de campaña, velando en todo momento para que poder asistirle a Moisés, su líder. No solamente Moisés estuvo 40 días de ayuno y oración en la presencia de Dios, sino que Josué, si bien dice la Biblia que él no se menciona que estuvo en ayuno y oración, pero sí estuvo cerca, muy cerca de Moisés. Cuando Moisés baja de la presencia de Dios con 2 tablas de la ley, escrita por el dedo de Dios, Dios le dijo a Moisés: desciende rápido porque tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, se ha echado a perder. Moisés lo habrá mirado a Dios y le habrá dicho: ¿tu pueblo o mi pueblo? Dios le dijo a Moisés: tu pueblo. Después Moisés le dice a Dios: tu pueblo. Pero cuando van bajando, Josué le dice a Moisés: ¿qué es ese ruido? Ruido de guerra y allá abajo en el campamento. Están luchando, están de guerra, como que está diciendo alguien los vino a atacar. No, no es ruido de guerra. Es un ruido de fiesta. El pueblo se ha corrompido. Descendamos rápido. Cuando descendieron, el pueblo estaba adorando a una imagen que le habían pedido a Aarón que hicieran, diciendo: estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Así que estaban en plena adoración. Las adoraciones a los dioses paganos de aquel tiempo eran justamente con orgías y con manifestaciones sexuales y todo un rito que tenía que ver con un corazón extraviado delante de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Quebró, partió las tablas que venían escritas con el dedo de Dios, las rompió, las hizo cenizas y le dio de beber al pueblo esas aguas. Después hubo una matanza extraordinaria porque pidió que aquellos que estuvieran con él, que justamente se apartó hacia Moisés los levitas, tomaron espada y mataron a espada a aquellos que se habían lanzado a la adoración. Hubo una matanza extraordinaria. Dios le pidió a Moisés: ¿viste las tablas que hice yo? Bueno, alisate 2 tablas no de tablas, sino eran de piedra, para mañana, y subí arriba al monte que te voy a dar de vuelta las tablas. No lo voy a escribir yo, lo vas a escribir vos. ¿Cómo hace usted para alisar 2 piedras como la que Dios hizo en menos de un día y que suba a la presencia de Dios nuevamente? Hay veces que el hombre actúa por impulso, ¿no? Dios nunca le dijo que rompiera esa tabla. Dios nunca le dijo que actúe con ese ímpetu, con ese desenfreno de ira, que era muy característico en la vida de Moisés. Hacía cosas por el ímpetu de la ira que él tenía. Hay veces que los que actúan con la ira después tienen que pagar un precio muy alto. ¿Se imagina con la velocidad que él tuvo que lijar esas piedras? Primero sacar 2 pedazos de roca, de la roca, y alisarlas. Y subió rápido porque Dios lo esperaba ya en la cumbre. Nuevamente, 40 días de ayuno y oración. Tuvo que pasar Moisés en la presencia de Dios, y esta vez no era escrita con el dedo de Dios. Ya se perdió ese privilegio. Y después bajó nuevamente. Y Josué, de cerca, aprendiendo todo. Diciendo: así es como no hay que hacer, ¿no?
Qué lástima este Moisés. Bueno, pero es mi líder, lo tengo que aguantar, tengo que aprender. Aprenderé de sus errores en silencio, pero qué privilegio estar cerca de Dios y cerca de Moisés. Asimismo, Josué nunca desechó a Moisés como líder, como padre espiritual. Él fue aprendiendo porque se dio cuenta que también los mayores tienen errores. Nunca se sobrepasó de la autoridad, aunque Moisés cometió errores. No, siempre se sometió. Uno tiene que aprender muchas veces en silencio, someterse. Llegado el tiempo, Dios te va a dar la oportunidad de liderar, pero no cometiendo los errores que aprendiste que no hay que hacer. Así que lo tenemos aquí, que Josué sirvió a Moisés. Josué fue utilizado por Dios para completar la obra que comenzó con Moisés en Egipto. Dios le asignó una tarea diferente que la de Moisés. Dios lo utilizó a Moisés para libertar al pueblo de la tierra de esclavitud, de Egipto. Y Dios lo utilizó a Josué como el gran conquistador de la tierra de Canaán, y de paso poder repartir la tierra a cada tribu. Josué fue el instrumento que Dios utilizó para poder cumplir la palabra empeñada a su amigo Abraham. Muchísimos años antes, Dios le dijo a Abraham que esa era la tierra que él le iba a dar a su descendencia. Y qué bueno es poder servir al Señor en el cumplimiento perfecto del plan del Señor. Entonces debemos aprender a servir sirviendo a nuestros líderes. Pero también aprender a servir se aprende sirviendo en casa a nuestros padres. Servir a papá y mamá en casa es el preludio de un día poder servir al Señor. Si nosotros como hijos no queremos obedecer a papá y mamá, nos rebelamos contra su voluntad, no queremos hacerle caso, es muy difícil que el día de mañana Dios te utilice para poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque papá y mamá representan a Dios en casa. Y si nosotros no nos sometemos a ellos, aunque no nos guste las tareas que ellos nos manden a hacer, es muy difícil que el día de mañana yo me presente delante de Dios y le diga: Señor, heme aquí, ahora sí, quiero servirte a ti. Nunca serví a papá y mamá, pero sí te quiero servir a ti. Es muy difícil que eso suceda. Se aprende a servir a Dios sirviendo al Padre y a la Madre. Claro que muchas veces no nos gustan las cosas que ellos nos mandan a hacer, que tienen que ver con los quehaceres diarios, que tienen que ver con que nos mandan a estudiar, o quizás te manden a hacer cosas que tienen que ver con mandados, con cumplir órdenes. Pero es la forma. Dios utiliza al padre y a la madre para que sus hijos aprendan a obedecer. Si aprendo a obedecer a ellos, es muy posible que de grande también yo pueda servirle al Señor. Amén. Por algo dice la Biblia que si nosotros obedecemos al padre y a la madre, se nos alargarán los días sobre la tierra. Como que hay una recompensa. ¿Es fácil servir a papá y mamá? No, no es fácil, pero hay recompensa si lo hacemos con un espíritu de obediencia delante del Señor. Debemos aprender a servir al Señor sirviendo a nuestros hermanos y sobre todo a la familia de la fe, como dice Gálatas capítulo 6, verso 10. ¿Es fácil ser de bendición o presentarme delante de Dios para servir a mis hermanos? Es muy difícil. Generalmente con los hermanos nos peleamos. Hay una competencia, hay una rivalidad para ver quién es mejor o quién es el superior, quién es el más inteligente, quién es el mejor en casa, y es como que uno trata de ganar siempre como una competencia, no sé si decirle sana o insana, pero hay una competencia. Quizás eso cambia cuando los años pasan y después nos extrañamos y después queremos vernos y queremos llevarnos bien, porque cada uno a lo mejor tiene su propia familia. Pero es interesante que se aprende a servir al Señor sirviendo a mis hermanos. Si yo soy de bendición a mis hermanos en casa, es muy seguro que también voy a ser un buen hermano en la congregación, en la familia de la fe.
Porque si no aprendo a tratar con mis hermanos en casa, es muy difícil que aprenda a tratar con mis hermanos en la familia de la fe. ¿Quiere ver un ejemplo? ¿Cuánto conocen la historia de Abel y Caín? Entre ellos hubo una rivalidad y presentaron sus ofrendas delante de Dios. ¿Y sabe qué dijo Dios? La verdad que me gustó la ofrenda de Abel. Y dice que el rostro de Caín se demudó, puso cara larga, se enfureció. Y eso sucede entre los hermanos. Y la verdad que Caín tragó saliva en ese momento y después se fue lejos y planificó la muerte de su hermano. Y de un día dice, che, salgamos al campo. Y cuando salieron al campo, lo mató. Y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Porque la sangre de él clama por justicia en la tierra. Derramaste sangre inocente. Y Dios lo maldijo a Caín. Pero tenemos que aprender a tratar de cuidar a nuestros hermanos, no de matarlo. Si bien siempre hay cierta rivalidad, eso no me tiene que llevar a matar a mi hermano. Por más que el otro encuentre gracia delante de Dios, me tengo que alegrar con su victoria, me tengo que alegrar con la gracia que él recibe delante de Dios. No tengo que planificar su muerte ni su destrucción, no tengo que planificar de qué forma me lo tengo que sacar del paso, porque es tu hermano. Si a él le va bien, a mí me va bien. Debemos aprender a servir, sirviendo a nuestro prójimo, el que está más próximo, el que está al lado tuyo en el trabajo, el que está al lado tuyo en la escuela. Tu prójimo es tu vecino, tu prójimo es el que te encontrás al lado tuyo en el colectivo, cuando vas a trabajar, el que lo tenés ahí cercano y que necesita que le des una mano. Ahí es donde nosotros aprendemos a servir, al que tenemos de paso, al lado nuestro. Josué nos dice la palabra que también la segunda característica fue firme en su fe en Dios y en su plan divino. En Números capítulo 12 nos cuenta la historia bíblica que Moisés envió 12 espías a la tierra que iban a poseer, a la tierra prometida por Dios. De esos 12 espías que eran príncipes de cada tribu, después de 40 días vinieron con un reporte. Ellos cumplieron fielmente todo el itinerario que tenían que llevar adelante durante esos 40 días. Tenían que tratar de descubrir las partes débiles, las partes fuertes, si en verdad había lo que Dios había prometido, y trajeron el reporte. 10 de ellos hablaron del fruto de la tierra y quedaron maravillados y dijeron, ciertamente esta tierra es como Dios la prometió, fluye leche y miel. Y trajeron, porque era tiempo de cosecha, un racimo de uva cargado entre dos. Un racimo de uva cargado entre dos. Dijeron, ciertamente es como Dios dijo. Pero los que viven en esa tierra son personas extremadamente altas, grandes, enormes. Delante de ellos nosotros somos como langostas, como un insecto que puede ser menospreciado. Y comenzaron a hablar mal, y comenzaron a agigantar los problemas y lo que ellos vieron como obstáculo. Pero de esos 12 espías, solamente 2, uno que se llamaba Josué y el otro Caleb, si bien hablaron bien de la tierra prometida también, dijeron, pero hay una parte que ustedes se están olvidando. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Así que no perdamos más tiempo, levantémonos y marchemos hacia la conquista, porque los comeremos como pan. Y ese reporte agradó mucho a Dios. Tenían un espíritu diferente. Le creyeron a Dios, que realmente Dios estaba con ellos e iban a conquistar la tierra que Dios le había prometido. En medio de un pueblo incrédulo, ellos se mantuvieron fiel.
Nosotros podemos estar rodeados y la mayoría puede ser que sean negativos, que sean incrédulos, que sean de duro de servir, que realmente no agraden a Dios, pero eso no tiene que hacer que yo me una a ellos al punto de que le desagrade a Dios. Si todos se pierden, que se pierdan, pero yo me voy a mantener fiel a mi Dios. Esa tiene que ser tu actitud. Por más que todos se echen a perder, por más que comiencen a decir cosas que realmente desagradan a Dios, por más que digan cosas que hagan que Dios hasta cambió de planes y dijo, no quiero que este pueblo entre a contaminarme la tierra que yo les prometí porque la van a echar a perder. No merecen semejante bendición. Así que Dios planificó la muerte de cada uno de ellos de 40 años para abajo, a morir todos, porque no merecen entrar a la tierra prometida. Todos los hombres de guerra a morir, porque habían renegado y habían querido apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb, que tenían un reporte diferente y un espíritu diferente. Dijeron, no queremos tener a Moisés como líder, vamos a ahorcarlo, vamos a apedrearlo, vamos a deshacernos de ellos, y en eso se manifestó la presencia de Dios. Porque Dios estaba escuchando palabra por palabra que salían de la boca de esta gente. Y hablaron mal y contaminaron a todo el pueblo. Parece que en algún momento la mayoría tiene razón, pero no siempre es así. En este caso la minoría era la que tenía la razón y Dios estaba con la minoría. Pero por más que sea uno o dos, yo prefiero estar con Dios y no con la mayoría que está totalmente equivocada. Amén. Y ahí estaba Josué. En medio de un pueblo incrédulo se mantuvo fiel y firme en su fe, fiel al plan divino. Tenía en su mente lo que Dios prometió, eso tenemos que realizar y llevarlo adelante. Esa fe le hizo sobrevivir sobre todos los varones, los cuales cayeron en el desierto, uno a uno se iban muriendo, y él y Caleb, por la promesa de Dios, manteniéndose vivo, porque nosotros vamos a entrar a la tierra que Dios prometió y la vamos a poseer no solamente nosotros, sino también toda nuestra descendencia. Gloria al nombre del Señor. Tercera característica, Josué fue de buen carácter delante de Dios. Números 32:12. Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Números 32:12. Tenía un buen carácter delante de Dios. Es como que Dios mira tu condición, tu actitud, tu conducta, es lo que pesa delante de su presencia. Fue hallado perfecto delante de Dios. Y a la hora de servirle a Él busca esa clase de personas que sean perfectos delante de su presencia, con un espíritu diferente, que vayan siempre tratando de querer agradarle al Señor en pos de Jehová. Deuteronomio 34:9, hablando del carácter y de la forma de ser de Josué, dice la Biblia que él fue lleno de sabiduría. Deuteronomio 34:9 dice la palabra, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Según Santiago hay 3 clases de sabiduría. La que desciende de lo alto, la animal y la diabólica. Josué fue lleno de la sabiduría del cielo. ¿Por qué necesitamos a la hora de servir sabiduría? Porque vamos a enfrentar un sinnúmero de problemas. Servir al Señor es sinónimo de solucionar problemas. Servir al Señor es sinónimo de solucionar problemas. Es enfrentarme con problemas a cada momento, a cada instante. La persona que está llena de sabiduría tiene la facultad dada por Dios de poder resolver esos problemas. No es que Dios te da sabiduría para que quede como algo que podemos colgar o lucir, no. La sabiduría es algo que Dios te da para resolver y que seas práctico delante de su presencia y puedas resolver los problemas. ¿Cómo viene? Por medio del Espíritu Santo de Dios.
Entonces, cuando uno tiene ese espíritu de sabiduría, dice otra versión que tanto Moisés, cuando le puso la mano a Josué, vino sobre él el espíritu de sabiduría, dice que los israelitas le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. De parte del pueblo es como que hay un sometimiento natural cuando uno tiene el espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque estas personas dicen, esto es lo que hay que hacer. Y hay un sometimiento natural porque entienden que esa es la salida, que esa es la respuesta de parte de Dios para poder solucionar ese problema. ¿Recuerdan cuando hubo un gran problema de murmuración en la iglesia primitiva? Vinieron y le presentaron el problema a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, bueno, escojan entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría, de buen testimonio, a los cuales nosotros le podemos delegar esta tarea. Nosotros no podemos dejar la gran tarea por la cual esto subsiste, que es la palabra y la oración. Así que agradó al pueblo la solución e hicieron como los apóstoles aconsejaron. ¿Por qué? Porque ahí hubo una palabra de sabiduría. Y cuando hicieron lo que realmente se le había sugerido, el problema se solucionó. Otra característica en la vida de Josué, que él fue designado por Dios como sucesor de Moisés. Números 27, versículo 18 al 21. Números 27, verso 18 al 21. Él fue sucesor de Moisés. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Esa palabra hay espíritu, algunas traducciones lo hacen directamente como que el espíritu de Jehová está sobre él, y otras traducciones hablan de que en él había un espíritu diferente. En otras dice que había un espíritu superior, como que sobresalía del resto. Y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Otra versión dice, y toda la congregación le obedecerá. Otra palabra que es paralela a esta es Deuteronomio, capítulo 31, versículo 3 al 8. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 3 al 8, que dice lo siguiente. Leo un poquito antes, dice: y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú serás el que harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Por todo lo visto anteriormente, no es muy difícil ver que Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés por todas las cosas que él poseía como siervo, como un líder que fue levantado poco a poco, paso a paso. No es muy difícil ver que Dios ya tenía en sus planes
quién iba a ser el sucesor de Moisés. Cuando Dios tiene que reemplazar a un líder con una larga trayectoria como la de Moisés, no tiene que ir muy lejos a buscar un reemplazante. Seguramente siempre lo va a encontrar al lado de ese Moisés, al lado del líder. Entonces, antes de utilizar a alguien, Dios lo prepara anticipadamente, como preparó a Josué. Dios no cambia ese plan, Dios no levanta siervo del día a la noche. Hay toda una temporada que tiene que pasar ese futuro líder siendo preparado. Y se debe aprender a obedecer y a estar en sujeción. Pero lo que quiero dar énfasis en esto, que se debe aprender. Uno no aprende a obedecer y a someterse por naturaleza, porque por naturaleza nosotros somos desobedientes y queremos hacer lo que queremos. Siempre hay algo dentro nuestro que dice, pero yo quiero hacer lo que quiera y a mí nadie me manda. Bueno, ese espíritu de desobediencia y de rebelión tiene que morir cuando uno pretende servir al Señor. Uno no puede servir al Señor haciendo lo que quiere, sino haciendo la voluntad de Dios, que muchas veces viene por la boca de tu pastor o tu líder. No hace falta que baje un ángel para decirte, esta es la directiva. No. La boca del pastor se habla para dar una dirección y esa es la voluntad de Dios para ese momento. Y si uno ha aprendido a obedecer y a estar bajo sujeción, es lo que tiene que hacer. Porque para eso Dios puso el liderazgo en la iglesia. Para ser un buen líder, primero tengo que convertirme en un buen seguidor. Un día vas a ser un buen líder, pero si fuiste un buen seguidor. Josué fue un gran líder delante de Dios y delante de todo el pueblo, pero lo fue porque fue un buen seguidor de Moisés. Y por último, el servicio al Señor, siempre, pero siempre va de menor a mayor, va creciendo. No puedo pretender ser usado tremendamente por Dios si primeramente no fui obediente en los primeros pasos. ¿Se imagina diciéndole Moisés a Josué, Josué, necesito que me acompañes al lado mío en la montaña? Y Josué le diga, no, pero subir a la montaña me cuesta mucho, me va a hacer doler las piernas, las rodillas, y el frío que voy a chupar, y el viento que hace allá arriba, y el frío, y la comida, ¿qué hago? Y siempre estamos ahí, tratando de poner un pero, ¿no? Nunca lo vemos a Josué diciendo eso. ¿Y con quién dejo mis hijos, mi esposa? ¿Y con quién dejo las pequeñas cabras que tengo allá abajo? ¿Y qué va a ser de mis cosas? Y siempre tenemos peros. Como los peros que tenemos a veces que ponemos delante del Señor en este tiempo, ¿no? Pero tengo que dormir la siesta, tengo que trasnochar toda la noche, ¿cuánto tiempo tengo que pasar con la Biblia, con la oración? Pero en vez de estar descansando, tengo que estar viajando, yendo, viniendo. Y mi trabajo, ¿quién lo va a cuidar por mí? Y siempre podemos tener un montón de excusas. Pero el servicio siempre va de menor a mayor. Si yo quiero ser usado por Dios, tengo que aprender a obedecer en lo poco. Dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Le decimos, Señor, gracias por el ejemplo que tengo en la vida de Josué, que fue preparado para la gran conquista y la gran repartición de la tierra, pero fue todo un proceso.